Contemplemos a los dos apóstoles Pedro y Pablo, el pescador de Galilea, a quien Jesús hizo pescador de hombres, el fariseo, perseguidor de la iglesia, transformado por la gracia en evangelizador de los gentiles. A la luz de la palabra de Dios, dejémonos inspirar por sus historias, por el celo apostólico que marcó el camino de sus vidas. Al encontrar al Señor, vivieron una verdadera experiencia pascual. Fueron liberados y ante ellos se abrieron las puertas de una vida nueva. Hermanos y hermanas, en la vigilia del año jubilar, detengámonos precisamente en la imagen de la puerta. El jubileo, en efecto, será un tiempo de gracia en el que abriremos la puerta santa para que todos puedan cruzar el umbral de ese santuario vivo que es Jesús y en él vivir la experiencia del amor de Dios que fortalece la esperanza y renueva la alegría. Y también en la historia de Pedro y Pablo hay puertas que se abren. La primera lectura nos ha relatado el episodio de la liberación de Pedro de la prisión. Este relato tiene muchas imágenes que nos recuerdan la experiencia de la Pascua. El episodio ocurre durante la fiesta de los Ázimos. Herodes recuerda la figura del faraón de Egipto. La liberación sucede de noche, como fue también para los israelitas. El ángel da a Pedro las mismas instrucciones que se dieron a Israel. Levántate rápido, ponte el cinturón, cálzate las sandalias. Lo que se nos narra, pues, es un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo. Dios libera a su iglesia, libera a su pueblo que está encadenado y se muestra una vez más como el Dios de la misericordia que sostiene su camino. En aquella noche de liberación, ante todo, se abren milagrosamente las puertas de la cárcel. Luego, de Pedro y del ángel que lo acompaña, se dice que se encontraron ante la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. No fueron ellos los que abrieron la puerta, ésta se abrió sola. Es Dios quien abre las puertas, es Él quien libera y despeja el camino. A Pedro, como escuchamos en el Evangelio, Jesús le había confiado las llaves del reino. Pero Él experimenta que quien abre las puertas es primero el Señor. Él siempre nos precede. Y hay un hecho curioso. Las puertas de la cárcel se abrieron por la fuerza del Señor. Pero Él tendrá dificultades para entrar en la casa de la comunidad cristiana. La mujer que va a abrir a la puerta piensa que es un fantasma y no le abre. ¿Cuántas veces las comunidades no aprenden esta sabiduría de abrir las puertas? También el camino del apóstol Pablo es ante todo una experiencia pascual. Él, de hecho, primero es transformado por el resucitado en el camino de Damasco y después, en la continua contemplación de Cristo crucificado, descubre la gracia de la debilidad. Cuando somos débiles, Él afirma, en realidad, es precisamente entonces que somos fuertes, porque ya no nos aferramos a nosotros mismos, sino a Cristo. Aferrado al Señor y crucificado con Él, Pablo escribe, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero la finalidad de todo eso no es una religiosidad intimista, consoladora, como hoy nos presentan algunos movimientos en la Iglesia.
una espiritualidad de salón. No, al contrario, el encuentro con el Señor enciende en la vida de Pablo el celo por la evangelización. Como hemos escuchado en la segunda lectura, al final de su vida, él declara: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que pudiera llevar a cumplimiento el anuncio del Evangelio y todos los pueblos lo escucharan. Precisamente al contar cómo el Señor le había dado muchas posibilidades para anunciar el Evangelio, Pablo usa la imagen de las puertas abiertas. Así, de su llegada a Antioquía junto a Bernabé, se dice que apenas llegaron, reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Había abierto a los paganos la puerta de la fe. Del mismo modo, dirigiéndose a la comunidad de Corinto, dice: se me abrió una puerta grande y propicia. Y escribiendo a los colosenses, los exhorta así: rueguen también por nosotros, para que Dios nos abra la puerta de la palabra, para anunciar el misterio de Cristo. Hermanos y hermanas, los dos apóstoles, Pedro y Pablo, tuvieron esta experiencia de gracia. Tocaron con propia mano la obra de Dios, que abrió las puertas de su prisión interior y también de las prisiones reales, donde estuvieron encarcelados a causa del Evangelio. Y además, abrió ante ellos las puertas de la evangelización para que experimentaran la alegría del encuentro con los hermanos y hermanas de las comunidades nacientes y pudieran llevar a todos la esperanza del Evangelio. Y nosotros nos preparamos también este año para abrir la puerta santa. Hermanos y hermanas, hoy los arzobispos metropolitanos nombrados durante el último año reciben el palio en comunión con Pedro y siguiendo el ejemplo de Cristo, puerta de las ovejas, están llamados a ser pastores celosos que abran las puertas del Evangelio y que, con su ministerio, contribuyen a construir una iglesia y una sociedad de puertas abiertas. Y quiero dar con afecto fraterno un saludo a la delegación del Patriarcado. Gracias por haber venido a manifestar el deseo común de la plena comunión entre nuestras iglesias. Envío un sentido saludo cordial a mi hermano, a mi querido hermano Bartolomé. Que los santos Pedro y Pablo nos ayuden a abrir la puerta de nuestra vida al Señor Jesús, que intercedan por nosotros, por la ciudad de Roma y por el mundo entero. Amén.